Ya está con nosotros de nuevo, en este caso vía telefónica, el economista Aarón Olmos, para hablar acerca de este informe que presentó el Sendas sobre el costo de la canasta alimentaria en Venezuela al cierre del mes de enero de este año 2024. Aarón, ahora sí, te escuchamos plenamente. Quisiera conocer tu visión de lo que significa este incremento versus el salario de un trabajador en Venezuela, el poder adquisitivo. Es correcto, Marjorie. Bueno, mira, fíjate, efectivamente el Senda nos tiene acostumbrado a este dato. Para el mes de enero se eleva pues a $535. Efectivamente esto nos hace ver la precariedad del salario en Venezuela, independientemente pues de esta expectativas que se tiene de una posible disminución de la inflación en el país. El salario sigue siendo pobre, sigue siendo exiguo para los requerimientos del hogar. Recuerda que no solamente Sendas, también el observatorio calcula una canasta, el CEDICE calcula otra canasta, se dice para la quincena de enero la situaba en 513, el observatorio venezolano situaba una canasta de diciembre de $386, y los salarios efectivamente se encuentran en unos montos muy bajos, ¿no? Más allá del hecho de que el salario típicamente se calcula en función de esos 130 bolívares, estamos hablando de menos de $4 al mes. No todos los venezolanos ganan ese salario, efectivamente, hay unos complementos que hay que sumar, pero los complementos inclusive tienden a ser insuficientes para la cobertura total de esa canasta, dejando al hogar venezolano en una situación de precariedad. Claro, y además hay que tomar en cuenta que este análisis incluye 60 productos de la canasta básica, como su nombre lo indica. Quisiera que habláramos un poco acerca de cómo los venezolanos han ido cambiando sus hábitos de consumo, comprando lo básico, lo que alcanza, porque no le permite el poder adquisitivo darse algunos lujos, como por ejemplo frutas o comprar algunos productos importados. Sí, la jerarquía de las necesidades ha impactado la composición de esa canasta en los hogares venezolanos, ¿no? Tomando en consideración que cada familia tiene sus particularidades. Si es una familia donde hay miembros que son pequeños, son niños, o sea, adultos, efectivamente, en función de eso cambiará también la composición. Pero lo cierto es que, bueno, ya no necesariamente vemos la misma disposición para adquirir, por ejemplo, productos cárnicos. Los productos cárnicos se están cambiando quizás por algunos productos vegetales que puedan llevar ciertos niveles de proteína. El consumo quizás de lácteos también puede estar cambiando en función de las características de esos ingresos. El venezolano está tratando en lo posible de mantener esos puntos de equilibrio en el hogar, tratando, por ejemplo, si hay infantes o si hay personas mayores, privilegiar quizás el consumo de los alimentos de estos grupos de la familia antes que quizás el de los mayores, ¿no? El de los padres y madres de los hogares. Esto efectivamente también está impactando porque no solamente es alimento, también son servicios. Son servicios eléctricos, servicios de internet, servicios de transporte, los gastos típicos que están vinculados con educación, con formación, con esparcimiento, que inclusive muchos de estos se han ido acortando precisamente porque la mayoría del dinero está orientado a cubrir necesidades alimenticias. Claro, esto también hace que el venezolano lo piense dos veces antes de ir a un sitio de esparcimiento o de distracción, porque la prioridad está concentrada en servicios y alimentos. Claro, alguien me dirá, bueno, Aarón, pero en Venezuela hay conciertos y los conciertos están Correcto. abarrotados, ¿no? Entonces Ajá, pareciera que lo que me estás diciendo no es muy cierto. Pero lo así cierto es. es que en definitiva no todo el mundo va a los conciertos y no hay conciertos todas las semanas, ¿no? Y lo cierto es que el venezolano privilegia principalmente pues la cobertura de sus necesidades a nivel cárnico, a nivel de alimentos, a nivel de servicios, y dejando estos elementos que son también parte de la economía del ocio, que son muy importantes, pero en un nivel quizás inferior, ¿no? Hay que entender que no necesariamente todo esto puede ser costeable a nivel de un presupuesto y que efectivamente pues ya hay actividades que se traducen dentro de los hogares, ¿no? Ya no es tanto ir a un teatro, ya no es tanto ir a un cine, quizás es más ver un streaming, ver una serie, en el caso de las personas que tengan estos servicios y lo puedan pagar también, ¿no? Pero efectivamente sí ha cambiado el patrón de consumo del venezolano y ha cambiado mucho la composición de esa canasta. Sí, veía estudios de marketing que reflejaban que el venezolano está comprando, por ejemplo, presentaciones pequeñas en comparación con antes que compraban de pronto presentaciones grandes. Ya no está siendo tan fiel a sus marcas porque de pronto se mueve más por la economía que por la fidelidad a las marcas. Y también presentaban como otra tercera característica que el venezolano
compra diario? O sea, la gente sale a buscar lo que se le conoce popularmente como el seco por lo que tiene al día y no con una programación de la semana. ¿Es esto cierto? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Aarón? Sí, mira, ha cambiado mucho, ¿no? Eso también depende en qué sector de la población lo estemos viendo o inclusive en qué ubicación geográfica lo estemos viendo, ¿no? Si estamos en zonas metropolitanas urbanas, quizás tendríamos más una composición de orientación al mercado semanal o quincenal, ¿no? Si quizás estamos viendo en el interior del país, en zonas no metropolitanas, quizás estamos viendo más el tema del día a día, ¿no? Esto tiene que ver con la capacidad para la generación de ingresos y convertir eso en productos en el hogar. Lo cierto es que lo que tú comentas desde el punto de vista de la fidelidad de las marcas y el cambio en las características de los productos a nivel de su contenido es una realidad. Las empresas se están tratando de acercar más al nivel de ingreso de los venezolanos, siendo más empáticos. Quizás en una zona popular una persona no puede comprar el litro de aceite, ni siquiera los 500 mililitros, entonces de repente vemos casos en los cuales incluso ni siquiera es la empresa la que hace el ajuste de las cantidades, sino el que vende, el dependiente de la bodega, de ese abasto, el que le vende a la persona la cantidad que necesite. ¿Cuánto necesitas tú de aceite? Dame una bolsita de aceite. ¿Cuánto es eso? Y ni siquiera es la cantidad en mililitros, sino quizás en bolívares, ¿no? Son tantos bolívares de aceite. Dame tantos bolívares de jamón, dame tantos bolívares de carne, que se traducen en unas cuantas lonjas o en algunas unidades. Eso es un fenómeno que viene ocurriendo mucho en Venezuela, pero no necesariamente ocurre de la misma manera a lo largo y ancho del territorio, precisamente por el poder de compra, el nivel adquisitivo. El venezolano también está, como tú bien lo acabas de decir, privilegiando más la posibilidad de adquirir bienes y servicios, más que tanto la fidelidad de la marca, ¿no? Las marcas están tratando de acercarse, sin embargo, ante la evidencia de poder comprar 2 o 3 litros o kilos o empaques o presentaciones de un producto que cubre la necesidad al ser un bien sustituto de otra marca, bueno, algunos preferirán irse por esa vía porque tienen cantidad en vez de calidad, ¿no? O sea, de alguna manera inclusive se está sacrificando un poco la calidad, pero se tiene el producto en la despensa, se tiene el producto en la nevera y se está tratando de alargar ese presupuesto. Por ejemplo, ¿qué alternativas tiene el venezolano para tratar de aprovechar ofertas? No sé si se maneja el tema de los mercaditos populares, de buscar productos a bajo costo. Y quisiera que nos hablaras también del límite de las tarjetas de crédito. ¿Cómo está funcionando eso? Fíjate, el venezolano tiende a salir a sus mercados populares, tiene ya una ruta preestablecida, la frecuencia de compra, como que bien te lo decía, puede variar, puede cambiar, puede ser diario, puede ser semanal o quincenal. En el caso que nos ocupa, se sigue acercando el venezolano a los mercados populares, en sus zonas donde se habita. Evidentemente también hay productos que salen quizás más baratos en algunas cadenas de tiendas, supermercados, por el poder de negociación que tiene un supermercado ante un pequeño comerciante de un mercado popular. El venezolano ha aprendido mucho y sabe qué comprar en dónde y en qué momento, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El tema del financiamiento al consumo dado por tarjetas de crédito es un fenómeno que está comenzando otra vez a ocurrir porque de alguna forma los límites de las tarjetas equivalentes en bolívares están comenzando a ascender. Estamos viendo límites de tarjetas en un equivalente a $50 o a $100, que si bien pudiese no ser el total de una canasta, porque hay que recordar que en otros momentos del tiempo el venezolano podía hacer su mercado completo pagado con su tarjeta de crédito. Hoy por hoy es imposible con los montos que se manejan para una canasta. Puede comprar quizás un 30% de esa canasta con esa tarjeta, pagándolo después. Pero lo cierto es que está volviendo el crédito. Sin embargo, en algunos espacios están resistentes al tema de aceptar la tarjeta, ¿no? Por los costos que tiene para el comercio el uso de la misma, ¿no? Desde el punto de vista de su operación. Sin embargo, esto está volviendo, aunque el venezolano se ha convertido más en un pagador en efectivo directamente y principalmente en divisas. Claro, porque la tarjeta te permite financiarte cuando te quieres dar un gustico o cuando tienes de pronto un compromiso extra y tú dices, bueno, cuando me caiga una platica pago, ¿no? Y resuelves en el momento. Es así. Nos hace una pregunta a Carlos Medina que me parece bien interesante. Tiene que ver con la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo es más difícil cuando es una familia numerosa pero trabajan varios o cuando es una sola persona que tiene que comprar solamente para hacerse las porciones diarias para esa sola persona? Carlos nos dice, ¿en base a cuántas personas está calculada la canasta alimentaria?
Generalmente la canasta alimentaria se calcula en términos de 4 personas promedio, a veces 4.5, en algunos casos se calcula así, recordando pues la conformación básica del hogar, papá, mamá y 2 hijos, por ejemplo. Sin embargo, la composición del hogar venezolano sale de ese promedio. Podemos tener, como bien lo dice quien manda el mensaje, familias donde tenemos papá, mamá, hijos, nietos, sobrinos, primos, que viven todos quizás en el mismo espacio o en la cercanía, ¿no? Desde estas familias que construyen al lado, construyen enfrente, construyen arriba, ¿no? Y es un grupo familiar segmentado, ¿no? Pero todos aportan a nivel de ingresos. Se hace más difícil cuando de alguna manera tenemos, y esto es variable, situaciones que independientemente de la cantidad, se depende de un salario en bolívares o ingresos en divisas. Pueden ser más personas o menos personas, pero si el salario solamente es en bolívares, se hace más cuesta arriba, porque los empleadores pagan en bolívares, pero el mercado te pide divisas, ¿no? Y los precios siguen creciendo, y crecen es en divisas. Entonces puede ser una familia muy numerosa o poco numerosa, siempre y cuando se tengan divisas, esté un pasito delante de la inflación, es posible que con el tipo de cambio una persona pueda tener una situación más favorecedora que la otra. En términos de cantidad, siempre va a ser un poco más complicado cuando tenemos más miembros de la familia, porque las características de esos miembros son diferentes, los gustos y preferencias son distintos, y los presupuestos tienden a agotarse mucho más rápido. Mira, tenemos varias personas que están participando a través de nuestro canal de YouTube. Carla Obando dice, ya no alcanza el dinero para nada, ni con el aumento. Ingrid Torres también nos escribe y dice, hay crisis, pero hay conciertos full, que alguien me explique esto. Tenemos como esa doble perspectiva de realidades que son muy contundentes en el país. El que vive ese diario choque de que no le alcanza el dinero para comprar los productos básicos y esos conciertos que vemos que están a reventar. Sí, bueno, ya lo comentábamos hace unos minutos atrás, ¿no? O sea, el tema de la economía del ocio, ¿no? Efectivamente, como ya te decía, no es que hay conciertos todas las semanas y no es que todas las mismas personas van a todos los conciertos, ¿no? Ojalá así fuese, ¿no? Que también el tema de la economía del ocio es importante, poderse divertir y poder recrear la mente. Sin embargo, los presupuestos no dan para la compra de un ticket de una entrada de un evento de 5 horas o 4 horas a $200. Cuando tú ves el costo de oportunidad de eso sobre un tema de una canasta básica, no todos los sectores de la población apuntan a acercarse a esos conciertos, ¿no? Entonces hay que recordar un poco lo que nos decía la encuesta en COVID 2022 con respecto a los niveles de ingresos, ¿no? La gran inequidad que hay. Para julio de 2022, la encuesta en COVID publicaba este informe donde nos hablaba de la distancia que hay entre el que más gana y el que menos gana para esa fecha, y la situaba en 70 veces, ¿no? En esos deciles de ese 100%, en 10 grupos que habían mostrado, y efectivamente eso sigue siendo así. No todo el mundo va, no toda la población venezolana que está en el territorio está orientando estos conciertos, más bien, la mayoría de la población venezolana todos los días para su equilibrio y permitir que en su hogar se mantenga los niveles de consumo fundamentales. Entonces, es un sector de la población que tiene que poder comprar y por alguna manera dar esos costos. En base al resto de la población sigue llegando con una economía bastante compleja. Aarón, gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz fin de semana para ti y bueno, estaremos muy atentos a cuáles serían las proyecciones económicas para nuestro país este año 2024. Feliz día. Igualmente, feliz día. Muchísimas gracias. Era Aarón Olmos, economista venezolano, conectados con nosotros el día de hoy para hablarnos sobre su análisis sobre este informe presentado por el Sendas, donde ubica el costo de la canasta alimentaria para este mes de enero del año 2024.